Mi nombre es Juan Carlos Romero y en el marco del tercer Expo Aula ICFRD 2022 y desde el taller de programación en lenguaje C, surgió la idea de mostrar la comunicación entre procesos que se están ejecutando en distintas máquinas de una red, sin importar el tipo de enlace físico, el sistema operativo anfitrión o la arquitectura de hardware de las computadoras donde se ejecutan los procesos. En este momento podríamos estar pensando en Internet y nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿qué sería de Internet sin la comunicación entre procesos? Desde mi punto de vista, los procesos pueden existir sin Internet. De hecho, los procesos son anteriores a la existencia de Internet. Pero Internet sin los procesos y sin la comunicación entre ellos no tendría razón de ser. Bien, ¿qué herramienta de software nos permitiría comunicar procesos en un sistema distribuido? En el taller de programación en lenguaje C decidimos utilizar la interfaz de socket en el sistema operativo Linux y en lenguaje C. La interfaz de socket de BSD Unix se ha convertido en el estándar para la programación de canales de comunicación entre procesos que se ejecutan en distintas máquinas de la red, o lo que es lo mismo decir, en un sistema distribuido. Existen distintos modelos de comunicación entre procesos. El más sencillo es el modelo cliente-servidor, y en este modelo existe como mínimo un proceso servidor que brinda un servicio o varios servicios, y como mínimo un proceso cliente que pide o solicita peticiones de servicios al proceso servidor. Por ejemplo, Google Chrome es un proceso cliente universalmente utilizado que realiza peticiones a un proceso servidor. En un modelo cliente-servidor, los sockets permiten el envío y la recepción de mensajes a través del enlace físico de la red, creando un canal de comunicación bidireccional entre el proceso cliente y el proceso servidor. En el taller de C surgieron 3 ejemplos que muestran el uso de los sockets. El primer ejemplo, llamado servidor de archivos, está formado por un proceso servidor que brinda servicios de archivos y un proceso cliente que solicita algún servicio al servidor, y por supuesto ese servicio está relacionado con un servicio de archivo. Por ejemplo, el cliente le puede pedir al servidor que le transfiera por la red un archivo, cualquier archivo que el proceso servidor tenga en su file system. El segundo ejemplo, llamado servidor de cálculos, está formado por un proceso servidor que resuelve cálculos y un proceso cliente que le envía al servidor una expresión algebraica, un cálculo, para que el servidor la procese, calcule el resultado y le devuelva el resultado al proceso cliente. En este caso, mostramos simplemente cómo el proceso cliente le envía a través de la red al proceso servidor una suma y una resta, y el proceso servidor le devuelve el resultado. El tercer ejemplo, llamado servidor de entretenimiento, muestra un proceso servidor que se convierte en un jugador de una partida de tatetí contra un proceso cliente que solicita jugar. Entonces ahí vemos cómo un proceso cliente le envía una jugada al proceso servidor y el proceso servidor le responde con la mejor jugada o la mejor estrategia. Y del lado del cliente se va mostrando en pantalla el tablero. Ahí representamos la jugada del cliente, que es la posición 5 del tablero, y la jugada del servidor, que es la posición 3 del tablero. Van a quedar comunicados, el cliente va a quedar comunicado con el servidor hasta que la partida finalice. Hacemos una pequeña observación con respecto a la visualización de los ejemplos. Para simplificar la muestra de la ejecución de los ejemplos, el proceso cliente y el proceso servidor se ejecutan en la misma máquina. Agradecemos a Silvina Enríquez por su servidor de cálculo, agradecemos a Germán Crisi por su servidor de archivos y agradecemos a Matías Figueroa Dieter por su servidor de entretenimiento. Muchas gracias Expo Aula, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos haber transmitido la introducción a la comunicación entre procesos en sistemas distribuidos, y por supuesto quedan invitados a participar del taller de programación en lenguaje C del año 2023.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán Crisi, soy alumno del tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y hoy voy a presentar un proyecto que realicé individualmente en el taller de programación en C en la universidad. Eh, Va a consistir más que nada la presentación en una explicación de cuál era el objetivo, qué recursos utilizamos del sistema operativo para lograr el objetivo, que en este caso es la programación de un servidor de archivos de texto por sockets. Archivo de texto más que nada por la simplicidad en el manejado de los datos. Y bueno, para aprender más que nada de los sockets es como la base de cómo se comunican todas las computadoras del mundo, básicamente. Entonces, el objetivo inicial que tendríamos sería programar un servidor y un cliente de archivos que permita la descarga, subida, copia y eliminación de archivos entre dos computadoras, un cliente o múltiples clientes si posible y otra un servidor. Para esto vamos a utilizar lo que se llaman sockets. La programación de sockets es la manera de conectar dos nodos de una red, ya sea la internet, una red local o cualquier otro tipo de red entre dos computadoras o múltiples computadoras. El nodo del servidor va a escuchar a un puerto específico y va a esperar a la solicitud de los clientes para conectarse. Mientras que el nodo del cliente, sabiendo la IP del servidor y el puerto al que tiene que conectarse, va a enviar una solicitud de comunicación que va a empezar este intercambio de información entre uno y el otro, logrando, bueno, las funcionalidades que queremos llegar. Bueno, del lado del servidor, como se puede ver en el diagrama a la izquierda, tenemos que completar varios pasos antes de que podamos ponernos a escuchar por una solicitud de algún cliente. Primero, utilizando varias de las funciones que el C que posee de manera estándar para utilizar los recursos de la computadora. En este caso sería una librería de sistema de sockets. Utilizamos la función socket para crear un socket. Después con la función bind lo que logramos es vincular el socket con el puerto y la IP que configuramos en el momento. En este caso el puerto va a ser, perdón, la IP va a ser la IP local de la computadora y el puerto puede ser uno entre 1024 y 9999, ya que los primeros puertos están reservados para el sistema. En este caso podríamos utilizar el puerto 2222, por ejemplo, o cualquier otro número entre esos dos. Por último, con listen, esperamos a que nos llegue una solicitud de conexión de algún cliente. Y esa función lo que hace también es mantener una cola de clientes si es que no podemos atender a todos los clientes con un máximo. Si te pasas de ese máximo de la cola de clientes, directamente al cliente se le envía un error, como que no se puede conectar. Por último, con accept lo que hacemos es tomar los datos de conexión del primer cliente de la cola. Conseguimos un descriptor de archivo por el cual nos podemos comunicar con las funciones read y write o receive y send, que son dos funciones muy parecidas, y generamos un nuevo socket para que otros clientes se puedan comunicar de manera paralela, no simultánea. Del lado del cliente, el proceso es bastante más simple. Lo único que se debe hacer es crear un propio socket con la función de socket y solicitar una conexión al servidor sabiendo la IP del servidor y el puerto al que está escuchando el servidor, lo configuramos con la función bind en el servidor. Una vez que se finaliza la conexión, podés empezar a comunicar las dos computadoras. Para esto utilizamos, como mencioné antes, las funciones write y read. Estas lo que hacen es escribir o leer de un socket. En el caso de que el socket no tenga ningún mensaje y vos quieras leer con read o con receive, el proceso se va a bloquear, lo que permite un tipo de sincronización, ¿no? Primero, un servidor puede mandar un mensaje, el cliente lo recibe y el cliente después manda un mensaje y el servidor lo recibe. Y si se sigue esta sincronización de ir y volver, podés realizar algunos pasos sin preocuparte de que se lea de más o se lea de menos de mensajes y se rompa un poco lo que sería la sincronización. A continuación vamos a ver un poquito el código, cómo funciona. Voy a hacer una vista general de qué se programó, cómo se programó y a ver el cliente y el servidor en funcionamiento.
Bueno, acá estamos en el emulador de Linux con el código del servidor. Básicamente voy a explicar un poco qué se realiza en cada paso y cómo funciona esta sincronización de los mensajes, ¿no? Acá podemos ver que tenemos incluida, como sería la librería de Socket y la librería de Netinet, que es como para manejar con el Internet, y algunas estándar para manejar archivos, señales, etc. Tenemos algunas constantes como definidas para el proceso. La más importante sería la IP y el puerto, que la vamos a utilizar cuando estemos manejando todo lo que sería los sockets, ¿no? Eh, la gran mayoría del programa se va a dar en lo que sería la función de crear socket. Lo que va a hacer es, vos le vas a mandar un nombre de archivo y lo que vas a generar es un archivo llamado directorio que tiene una lista de todos los archivos en el directorio actual, ¿no? Si vamos a generar archivos, vemos que, bueno, abrimos un archivo nuevo y utilizando este tipo de datos llamado tregistro, nos registramos el nombre, el tamaño y el nodo de cada archivo y nos lo guardamos. Una vez que termina esto, en la parte de crear socket, creamos un socket y nos quedamos esperando una conexión. Acá vemos que creamos el, el tipo de archivo del socket donde lo vamos a guardar. Usamos socket para lo configuramos para que se conecte por internet como si fuera un stream de mensajes. Mostramos por pantalla el socket del servidor, más que nada para verificar que está funcionando todo bien. Y utilizando accept, esperamos, bueno, utilizando bind, el socket lo vinculamos a la dirección que configuramos acá en el puerto y la IP. Y utilizando accept, esperamos una conexión por parte de un cliente. Si acá se queda bloqueado hasta que reciba algo en un ciclo infinito. Una vez que acepte una conexión, si la conexión fue un éxito, el fork lo que hace una copia del servidor en el sistema, a nivel del sistema operativo, por lo que ahora tenemos un servidor completamente igual al que corrimos la primera vez, que se va a manejar en atender a ese solo cliente y el servidor original, el que hicimos una copia, va a atender al siguiente. En atender cliente tenemos en realidad sería la funcionalidad de todo el sistema, ¿no? Lo que hace es, tenemos una variable de mensaje donde nos guardamos todo lo que nos vaya a decir el cliente y con receive o listen, o read, recibimos su mensaje. Si nos manda un 1, sabemos que el cliente va a descargar un archivo, por lo que se lo enviamos, y algunos mensajes en el medio que lo que hacen es como sincronizar qué está haciendo cada cliente o servidor. En el 2 se va a copiar un archivo, por lo que se le manda el catálogo de todos los archivos que hay, se le pregunta con qué nombre quiere la copia, etc. Con 3 eliminas un archivo y con 4 recibís un archivo al servidor. En cuanto al cliente, lo que hacemos es bastante más simple, ¿no? Con el puerto de la IP del servidor, que sabemos que está escuchando el servidor, lo que hacemos básicamente es crear el socket y solicitar una conexión. Después lo que hacemos, bueno, le pedimos al cliente que quiere hacer con un simple menú y cargamos lo que quiere hacer en el mensaje. Y lo que hacemos es primero enviarle qué quiere realizar al servidor, un 1 si quiere descargar un archivo, un 2 si quiere copiar un archivo, un 3 si quiere eliminar y un 4 si quiere enviar un archivo. Entonces lo que hacemos, después todo el resto son send y receive o write y read para enviar, recibir el catálogo, enviar un archivo, enviar un nombre, pero ese sería el funcionamiento básico. No tiene bastante complejidad una vez que creas los sockets y sabes qué estás enviando y recibiendo. Bueno, acá tenemos dos consolas en la computadora, una con el servidor corriendo, acá vemos que nos aparece el menú de primero la generación del archivo directorio y después para iniciar el sistema de socket. Y por un lado tenemos preparado como para correr el cliente. Si lo corremos en este momento, el cliente va a fallar porque el socket no está abierto.
primero lo que vamos a hacer es leer todos los archivos que están en la carpeta del servidor de archivos. Primero podemos ver los registros de qué archivos están en el directorio. Y iniciamos el sistema de socket. Ahora lo que está haciendo el servidor está esperando una conexión. Pero si nosotros apretamos Enter en este lado, el cliente se conectó con el servidor. Acá podemos ver que se creó una copia del servidor y ahora está esperando una conexión esa copia. Y tenemos opciones que podemos realizar. Podemos descargar un archivo del servidor. Entonces yo puedo apretar 1 y puedo decir que quiero descargar, por ejemplo, el directorio. Entonces puedo decidir después con qué nombre me guardo localmente este archivo. Le vamos a poner descarga. Bueno, ahí se me descargó el archivo. Entonces, otra cosa que podemos hacer es copiar un archivo en el servidor. Por ejemplo, si en el servidor queremos que se copie el archivo directorio de vuelta, le ponemos el nombre copia. Ahí se copió. Podemos eliminar un archivo, que ahora lo voy a mostrar cuando veamos los archivos, o podemos subir un archivo. Si queremos subir un archivo, nos va a preguntar qué archivo deseamos copiar. Ahí no se ve. Por ejemplo, pongámosle que queremos copiar enviar el directorio otra vez de vuelta, ya que es un archivo de texto y es el que tengo a mano. Y le llamamos subida. Listo, se envió el archivo directorio y acá aparece como que llegó y ahí leyó el contenido y creó el nuevo archivo. Si nos fijamos en la carpeta, ahora teníamos el archivo directorio que tenía la lista de archivos en el directorio. Después tenemos el archivo descarga, que este es el archivo que tomó el cliente cuando lo descargó. Vemos que tiene algunos menos porque, bueno, esto se fue actualizando. Acá vemos que agregó la copia, la descarga al archivo, ¿no? Y después tenemos la subida, que esto es lo que le envió el cliente al servidor. Si ahora también pedimos eliminar un archivo, vamos de vuelta. Si pedimos eliminar un archivo, nos va a tirar una lista de todos los archivos que podemos eliminar. Y queremos, por ejemplo, eliminar la copia que hicimos. Ahí si fijamos, se eliminó la copia. Bueno, este sería como finalizando la charla. Más que nada, creo que lo mejor que aprendí de este proyecto sería cómo se comunican las computadoras, porque a grandes rasgos todos están usando sockets de alguna manera, ya que es como lo más básico, la forma más básica de comunicación entre una computadora y la otra. Todos en algún nivel, cuando vas a las bases puras de cualquier comunicación, se están usando sockets de toda computadora. Entonces, esto fue bastante interesante para entender, bueno, cómo se conecta todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que muchos más se unan al taller de C. Bastante interesante y me parece que está requerido para la carrera de Sistema de Información. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Silvina Enrique, soy alumna de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información de la Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional. Y en este caso estoy haciendo un video para mostrar el trabajo que hicimos en el taller de C con el profesor Juan Carlos Romero. Lo que vamos a mostrar es un servidor calculadora que es la conexión a través de sockets. Bueno, el objetivo principal justamente es la utilización de sockets para conectar dos computadoras. Para esto hay que hacer un programa servidor, que es el que va a estar constantemente conectado para recibir a los clientes que quieren hacer repeticiones, y también un cliente, programar un cliente que es como lo que van a utilizar varios clientes para hacer las peticiones correspondientes que le va a contestar el servidor. El objetivo secundario es hacer una calculadora en el cual el cliente envía una cuenta algebraica, una operación matemática y lo que hace el servidor toma esa operación, la realiza y devuelve el resultado. Bueno, el esquema de interfaz del socket justamente se utiliza para conectar computadoras. Entonces, lo que hace es un mecanismo de comunicación entre procesos. ¿Sí? Para resolver la situación, en este caso que es una calculadora, se va a hacer
un servidor de atención secuencial, que puede, o sea, va a tener un servidor y puede tener más de un cliente, pero va a ir atendiendo un cliente por vez, y los clientes que se conecten, que se vayan conectando, van a ir a una cola de espera. Bueno, en este esquema vamos a poner por un lado la parte del servidor, que va a llamar una función socket, que son funciones de una librería estándar que hay que poner en include cuando hacemos el programa. Después vamos a mostrar la parte del código. Socket crea el socket, obviamente. Bind, en este caso, bind lo que hace es asignar un socket a un puerto. Después está listen, que lo que hace es poner en escucha al socket, ¿no? Y dice cuánta es la cantidad máxima de clientes que puede haber en espera o que va a atender. Después está la parte de accept, que es la parte de aceptación, que acepta la conexión enviada por el cliente. Acá vamos por la parte del cliente. Cuando el cliente llama al socket, necesita conocer el puerto del servidor que se tiene que conectar y va a solicitar, como para abrir su parte de socket. Luego está la parte de connect, es también como función estándar. Lo que pasa es que acá tenemos el servidor y que esta es toda la parte del servidor que está esperando que aparezca algún cliente para ser atendido. Entonces, está lo que hace el cliente es enviar una solicitud de conexión y cuando lo considera como que cuando cumple todo lo que necesita, acepta la solicitud del cliente. Luego hay que usar las funciones read y write en forma como si fuera alternada. Si el cliente usa el write, el servidor va a estar esperando para escribir, y si no, tiene que estar al revés. Y las dos tienen que tener read y write, porque en este caso, por ejemplo, que es una calculadora, el cliente va a enviar una petición que manda la cuenta algebraica, el servidor la trabaja y luego lo que hace es enviar la respuesta, o sea, el resultado. Y después cada una, por separado, tiene que tener una función que es cerrar el socket, ¿no? Entonces, cada una cierra el socket que abrió. Esto en general, o al menos como está planteado este servidor, está en forma iterativa, no todo junto, sino por separado, en el que el read y write del servidor trabaja en forma iterativa mientras el cliente esté conectado. Y el cliente es en forma iterativa hasta que esté la palabra, en este caso el contrato, que digamos que tiene que haber un contrato como preacordado, que es con la palabra fin. Una vez que pone la palabra fin, el cliente se desconecta. El código del servidor. Bueno, acá tenemos, esta parte que también nos recomiendan hacer es comentar. En este caso estamos diciendo de qué se trata el programa que estamos haciendo. Acá este es importante porque justamente esta librería, esta biblioteca, lo que hace es traer todas las funciones que necesitamos para conectar las computadoras. Todas estas librerías también son necesarias para poder ejecutar distintas funciones para poder conectar y también para poder mostrar en pantalla, para poder hacer las operaciones. Acá tenemos el puerto, que es más que nada como para definirlo y no tener que hacerlo, o sea, si alguien tiene que usar este código y decide poner otro puerto, bueno, es que le pone ahí el número de puerto. Por eso lo ponemos en la parte de constantes, para que no tenga que cambiarse adentro del código, sino arriba están las constantes que necesitamos cambiar en el caso que querramos pasar una computadora y necesitemos otro puerto o IP. Y el tema que dice acá, las operaciones son también es para ir agregando, para después de hacer las validaciones, ir agregando, poder ir como que se puede ir incrementando la cantidad de operaciones que puede hacer y que sirve después para validar, para más adelante. Estas son
llamadas a funciones, no llamadas, perdón, declaración de funciones que se van a implementar más adelante, pero necesitan escribirse antes para poder llamarse durante el código y después la implementación está, como podríamos decir, más abajo en el archivo. Acá arrancamos con, podría ser inbound void, pero bueno, preferimos hacer que en este caso sería lo mismo porque la línea de entrada es simplemente llamar al programa, pero en el de servidor es necesario porque necesitamos entrar por línea de comando, entrar el puerto. Entonces necesitamos tener que no sea inbound, sino que tenga el RGB como para poder pasar los parámetros. Todo esto también son funciones que necesitamos para poder trabajar con el socket. Bueno, esa es si tenemos algún error, si el socket no se pudo abrir, nos va a decir un error y nos va a marcar. Todas estas funciones también son funciones que necesitamos para configurar el puerto por el que se va a escuchar, la dirección, todo. Y limpiamos, digamos, el, el, el sin cero es para setear todo en cero. Bueno, acá lo que tenemos es, que después lo vamos a ver, ya está todo preparado y es cuando se queda el servidor esperando al cliente. Todas estas funciones también son cosas que se van necesitando. Por ejemplo, el accept es cuando se está conectando, cuando un cliente pide la conexión. Bueno, cuando se acepta la conexión, ahí es cuando sale que la conexión está aceptada. Y si no, va a tener un error. Acá lo que podemos ver es cómo parseamos el texto que llega, porque a través del socket lo que recibimos es un string, una línea de caracteres, una cadena de caracteres. Entonces, lo que hace este parser es separar primero el número, después la operación y después el segundo operando y valida si la operación es una operación válida, si el formato está correcto y como que prepara en el servidor, transforma en números y operandos lo que se necesita y valida que tenga el igual, que tenga todos los datos correctos. Acá lo que tenemos es en sí como una vez que tenemos parseada el texto que llegó a través del socket, lo que hace es las operaciones. Usamos un switch que nos dice que según qué operación, según cuál es el operador, qué es lo que va ejecutando. Y ahora pasamos al código del cliente, ¿no? Que como vimos antes, si socket tiene que estar porque vamos a estar trabajando con los sockets, así que necesitamos traer todas las funciones que trabaja con el socket. Todas estas, como ya dijimos antes en servidor, son necesarias para mostrar, para mostrar en pantalla, para trabajar con el socket, para trabajar con Inet, con todo lo que necesitamos mostrar en pantalla y escribir. Bueno, estos también son datos que vamos necesitando para poder trabajar conectando el cliente con el servidor. Todos estos datos. Acá lo que tenemos es cuando ya salta un error, vimos que en el anterior, si hay un error, tiene un menos, el id del socket es un -1 y marca un error. Y si no, lo que queda es, si no hay error, se conecta al cliente y ahí es cuando empieza a tener la consulta y hace, este es el bucle que vamos a estar trabajando hasta que escriba la palabra fin y se desconecte el cliente. Todo esto.
Bueno, y ahora vamos a mostrarle un pequeño video explicando todo lo que, cómo es la operación de tanto el servidor como el cliente y cómo es la atención secuencial. Bueno, espero que lo disfruten. Hasta luego. Bueno, ahora toca el turno de poner las manos en la masa. Vamos a llamar a los programas, vamos a ejecutarlos. Y ahí ya queda diciendo, bueno, que están conectados en el puerto 4444. Y bueno, acá están los datos de bind y listen que corresponden al servidor, que es donde va tomando los datos de cuáles son los clientes que se van conectando, como para poder darle conexión o no. Este es un servidor cliente o cliente servidor en forma secuencial, así que no va a atender en forma concurrente, sino que primero va a atender el que está, o al primero que se conecta, y después, si alguno se quiere conectar, tiene que esperar a su turno. Por ejemplo, acá vamos a ver, no, era cliente. Si ponemos nada más que cliente, sale un aviso que dice que el formato es el llamar al programa y pasarle este número. ¿Sí? Entonces acá vamos a abrir la pantalla y decir, bueno, cliente y el 4444 tenemos que conectar. Y ahí vemos que el cliente se conectó OK porque la conexión al cliente fue aceptada. Da como un mensaje de bienvenida diciendo cuáles son las operaciones válidas, ¿no? Que tenemos más, menos, por, dividido, la operación módulo, y también tenemos... por ejemplo, en todos estos casos, en estos primeros casos, es el número, el operador y el otro número. Y después tenemos doble, que tenemos que poner D y el número, siempre con un igual, y potencia, base y P y el exponente. Bueno, ahora vamos a poner, por ejemplo, 3 más 5 igual. Entonces, esto es lo que al dar Enter va al servidor, que acá verán que dice, bueno, sí, me pidió una operación de suma, o hace la cuenta y se la devuelve al cliente. ¿Sí? Bueno, ahora digo, bueno, 2 potencia 5, que obviamente va a ser 32, igual. Recibe la potencia, la trabaja, recibe el string, digamos, ¿no? La trabaja y devuelve diciendo que es 32. Bueno, mientras tanto, supongamos que se conecta a otro cliente. Ahí no hay mensaje de bienvenida porque está bloqueado en espera que el servidor le dé la conexión. Entonces, pero dice, bueno, no, yo no sabía nada, entonces digo, pone 5 por 3 y se queda ahí. O sea, no contesta, el mensaje lo mandó. Pero bueno, seguimos con el servidor, sigue atendiendo al cliente que estaba conectado. Entonces decimos, bueno, 3 por 2. Ahí va marcando que le pidió una multiplicación. Y después, a ver, 6 módulo 3, que va a ser 0, ¿no? O 6 módulo 5. Entonces, ahí vemos que hicimos todas las operaciones a una resta, 5 menos 2. Y dije, bueno, ya está, hice todas las cuentas que quería hacer. Y bueno, ¿y qué hago? Como el cliente me desconecto, diciendo fin, ¿no? Como dice acá, que hay que poner fin para salir. Ahí, como ven, me desconecto. Acá dice, el cliente se desconectó. Vuelve a estar el servidor esperando en cliente. Y como ya tenía una petición, ¿no? Porque la había hecho antes, estaba en cola de espera, se aceptó la conexión y, bueno, como yo ya le habíamos mandado, desde este cliente le habíamos mandado una multiplicación, ya directamente largó la operación, la ejecutó. ¿Acá qué hace? Bueno, acá lo que pone es el mensaje de bienvenida, cuáles son las operaciones válidas para realizar, y le devuelve lo que había preguntado antes, devuelve el resultado. Y bueno, y acá puede seguir, ¿no? 4 potencia 4. ¿Sí? Y acá se ve cómo va trabajando. Otra puede ser, a ver, esta forma también se puede poner 3 más 2. También se puede poner entre paréntesis
que devuelve 5. Dice, bueno, no tengo nada más que hacer. Si hay alguna operación que se escribe mal, 2, por ejemplo, porque tiene que estar 2 por 2. Tiene que estar el igual. Si no se pone el igual, dice que hay un error en el formato. Nada, y entonces después lo que se hace, bueno, 2 por 2, contesta 4 y ya queda, o sea, listo para seguir trabajando. Nada, avisa que hay un error en el formato. Bueno, nada más con esto damos por cerrado la muestra por ejecutando los programas y entonces el cliente se desconecta. El servidor obviamente sigue conectado porque la idea es que el cliente, como que el servidor esté siempre activo como para que cualquier cliente que se conecte se pueda conectar enseguida, si no, no podría, quedaría como colgado. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención dispensada. Bueno, y ahora para cerrar ya el video, lo que quiero comentar es que a mí me resultó positivo el curso, me facilitó entender un poco más, podría decir con un poco más de facilidad algunos temas de sistemas operativos y como que me motivó a escribir, a programar y a animarme a programar en C. Así que recomiendo el curso. Muchas gracias. Me llamo Matías Figueroa Dittmar, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN-FRD, estudiando en segundo año. Y en este video voy a presentar un pequeño proyecto que hice este año 2022 en el taller de C. El proyecto en sí es un pequeño servidor, el cual desarrollamos utilizando una tecnología aprendida en el taller de C, Socket. Este es un formato de transmisión de datos basada en el protocolo TCP/IP, la cual nos permite realizar una conexión y transmitir información entre dos programas que pueden correr en una misma computadora o en diferentes. Todo esto a través de una conexión a Internet. El servidor en cuestión es un servidor TTT, el cual, como podrán imaginar, no permite jugar contra otra persona, sino que permite jugar contra el propio servidor. Esto implica que el servidor, por dentro, tiene una inteligencia artificial. Esta, aunque no creo que sea la más óptima ni mucho menos, la puedo desarrollar por mi propia cuenta desde cero. Como se puede ver, el socket hace que los dos programas se comuniquen entre sí y cada vez que yo envío una jugada, el servidor la detecta, la analiza y realiza su jugada. Para realizar el servidor se utilizaron un total de 276 líneas de código, de las cuales menos de 30 están relacionadas al propio socket. El resto, en general, son llamadas al sistema y, obviamente, la inteligencia artificial. Por otro lado, el cliente solo necesitó de 44 líneas de código, de las cuales la mayor parte está ligada directamente con socket, y la parte que no está relacionada a en qué momentos limpiar la pantalla del sistema y cuándo cerrar la conexión. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi proyecto.